Hola a todos nuestros seguidores de Modo Planner. Hoy una nueva entrega del informe semanal con Seba Ricardi, en esta semana que fue muy particular, no por temas económicos, sino por temas muy caros a los sentimientos de los argentinos. Pero aún así tuvimos datos macro que aparecieron, tuvimos algún movimiento del dólar en Argentina, en este caso eh, a la baja. Y también tuvimos noticias del ámbito internacional, donde seguimos con buenas nuevas. Así que, Seba, si te parece, arrancamos un nuevo informe. ¿Cómo estás? Muy bien, Eddie, te saludo a vos y a todos nuestros seguidores. Como bien decía, fue una semana totalmente atípica en el ámbito local, aunque la noticia de la muerte de Maradona tuvo una repercusión altísima en todo el mundo. Pero bueno, obviamente es, creo yo, probablemente nuestro máximo ídolo popular, de lo más masivo que se ha conocido en nuestro país, y movió un montón de sentimientos, más allá de la mirada de cada uno, pero bueno, objetivamente esto fue así, sin dudas. Y esto quiere decir que no pasó nada en los mercados y en la macroeconomía local, no, obviamente que sí ocurrieron, pero entre eso y que a nivel internacional las noticias, como decís, fueron más que positivas, y la vamos a ver sobre el final del informe, bueno, no hubo grandes novedades, por ende la luz que iluminaba la visión de la opinión pública se reflejó en otros acontecimientos, pero arrancamos rápidamente, ¿por qué? Porque queremos aprovechar, aunque ahora estamos viendo el tipo de cambio, lo que hubo en la semana, explicar por qué con este dato positivo se publicaron muchos datos que siguen siendo señales de alarma. Entonces, tenemos que el dólar oficial tuvo una evaluación interesante, casi un 1%, pasó los 81 pesos, el que se utiliza para importaciones, exportaciones, pago de servicios de la deuda, y los otros, ¿no? Lo que son el MEP y el contado con liqui tuvieron una baja entre el 1 y el 2%, habían subido la semana pasada bastante, esta bajó la espuma, pero después también tenemos que el blue bajó por segunda semana consecutiva, esta vez un 3%. Humán saca esta foto y se queda más que contento, ¿no? Dice, bueno, tuvimos una semana en la cual los números nos ayudaron. Pero, ¿qué fue todo lo que se publicó? Desde el INDEC hasta el Mercado Central, nos brindaron un montón de información, ¿sí? Algo de septiembre y mucho de octubre, que nos hacen encender más alarmas. ¿Sí? Y acá empecemos el ping-pong y vamos hablando y comentando cada una de ellas, porque la primera es la clásica de todos los viernes, ¿no? Nosotros sabemos que al final del viernes se publica el dato semanal, o el de ese viernes, de reservas internacionales. Yo te digo, Emi, seguimos bajando. 241 millones de dólares menos, que reflejan este número de 38.705 millones de dólares en la arcas del Banco Central como reservas brutas. Cada vez es peor. Entonces van a decir, ¿y esto cómo se explica? Bueno, vamos dato por dato. Siempre estas son unas pequeñas semanas de pasadas, pero el martes el INDEC publicó el intercambio comercial, lo que es el resultado de exportaciones y de importaciones. ¿Te acordás? Vamos a poner contexto. En septiembre había sido un saldo de 500 millones, muy bajo. En octubre 600 millones, ¿sí? Fíjate, casi el mismo nivel, los dos por arriba de 4.000, pero por debajo de 5.000 millones de dólares, tanto exportaciones como importaciones. Fíjate que es mucho más lo que cae interanual, las Expo, que las Impo. Y paremos en este gráfico. Mirá esta linealidad histórica en ya, fíjate, 8 años prácticamente. Y no sé si alcanza a ver, obviamente, seguramente todos los seguidores de Modo Planner, pero vean la línea, podemos decir, lila, púrpura, violeta de importaciones. En el año 2020 estamos diciendo que no tenemos plata para importar cuando el nivel de importaciones es totalmente bajo. Fíjate en el seguimiento histórico a dónde están, por el piso. Si ahora después vamos a ver el nivel de actividad sigue aumentando un poco en esta ficción que estamos viendo, porque esto te refleja que hay ficción, ¿sí? Que te están atorando todas las importaciones de bienes y servicios, es lo único que hace que el dólar siga creciendo casi acorde a la inflación y no con un salto fuerte, que es lo que te provocaría un aumento mayor de las importaciones, porque todos vemos qué cosa, la palabra maldita en nuestro país, atraso cambiario. Y déjame decirte que esto es con el dato que salió el martes, con el dato que salieron ayer del Banco Central, que habla del informe del mercado cambiario también de octubre, lo que estás viendo acá que ese saldo de 600 millones que veías en lo que entró por aduana
en los compromisos de pago, que siempre es un poco menos, como en septiembre dio solo 7 millones, es decir, no hubo superávit comercial por lo que se paga y lo que se cobra por importaciones y exportaciones, en octubre fue 44 millones. Todo lo que ustedes ven abajo, esa línea más oscura, también sería violeta, soy muy malo con los colores, parezco daltónico, pero lo que se ve ahí es que el resultado del mercado cambiario, por pago de servicio de la deuda y demás, arrojó un saldo negativo de 1.080 millones de dólares. Es lapidario. Había sido 1.600. En septiembre ya había sido de lo peor. Con las nuevas medidas terminó siendo 1.000 negativo, 1.000 millones de dólares. Y todo esto lo que te refleja es una sola conclusión. No hay dólares. Y lo que pasa, Seba, es que esto termina siendo un boomerang, porque al no haber importaciones tampoco se recupera la actividad, con lo cual el mecanismo que mencionás tampoco es tan claro de que se vaya a dar. Después vamos a hablar de los índices de actividad y vamos a ver que, si bien obviamente como venimos de niveles muy bajos hay alguna recuperación, pero no podemos pensar en este contexto en algo más sustentable, ¿sí? Hay que ver, me gustaría estar en la cabeza de Guzmán para entender qué piensa él. Supongo que debe estar en su cabeza el tema de aguantar hasta marzo, hasta que ingrese el grueso de la cosecha, y con eso preparar lo que va a ser un año electoral, porque obviamente los políticos piensan en términos políticos, eso no podemos ninguno de nosotros conocerlo, pero claramente me parece que en el contexto actual, y como vos decís, y también agrego yo una palabra nueva que nunca usamos, estamos como en un letargo que va a durar por lo menos, mínimo, un trimestre, digamos. Es muy bueno, y es muy buena la especie o especie de pronóstico que vos estableces, porque lo comparto. O sea, uno nunca puede saber cuándo esto, porque siempre lo decimos, por dónde va a explotar la situación, por más negativa que viene siendo, lo venimos sufriendo todos este año, por dónde explota, obviamente por la evaluación de lo oficial, ¿sí? Te trae una mayor inflación. Pero la inflación hoy, como la semana pasada tuvimos mucho más detalle, ¿no? Hoy no lo vamos a tomar, estamos abarcando la causa de esa inflación, ¿no? Vos bien lo decís, la escasez de bienes que se importan cuando aumenta la actividad, la escasez de dólares para importar esos bienes, o sea, todo es una cadena, están todos los hechos correlacionados. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo explota? Acá no hay ningún efecto masivo que lo pueda modificar, ni, por ejemplo, o sea, mucho más que la cuestión ligada a, por ejemplo, cuánto la gente va a estar corría por la situación, ejemplo de lo que sucedió con Maradona, obviamente, que nos corre a todos la agenda pública. O sea, mucho más importante que eso es este cuadro que yo te paso ahora. ¿Te acuerdas cómo hablábamos mes a mes del dólar ahorro? ¿Se acuerdan? 4 millones de personas tuvimos en octubre, fue el récord en la historia de gente cambiando dinero, pero claro, lo hacía en muy pocos montos, $200. Entonces, ¿qué hizo? En agosto, el Banco Central vendía 750 millones de dólares en dólar ahorro. Este mes, fíjate, salió el dato anoche, 1.100.000 personas, 75% menos de personas, 75% menos en cuanto a cantidad de personas, y 200 millones de dólares contra los 750 que había vendido el central. Ahí vos tenés 550 millones. Si esos 550 millones hubieran estado en octubre, fíjate donde tenían la reserva, mucho más cerca de los 38.000, y recuerden que cada dólar que sale de acá no es que el Banco Central de sobra, no lo tiene, lo está, como dijimos, manoteando de los encajes de los ahorros privados, de algunos públicos, que los cambiará en el futuro con oro que hoy tiene en sus arcas. O sea, esa es su única reserva neta, el oro. Y justamente el oro viene cayendo semana a semana, como más refugio de valor mundial, cuando se espera por la noticia de la vacuna que sea mucho mayor el nivel de actividad en el futuro, su cotización baja y nuestras reservas también caen. Es decir, no solamente caen lo que vendemos utilizando encajes, sino en su respaldo, que hoy en día es la moneda clásica de refugio de valor, que no es el dólar, sino una materia prima como el oro. Así de complicado estamos, y con la actividad, tomamos este cuadro, subiendo 2% en septiembre, va a ser un poco más inclusive en octubre, por toda esta ficción. Vos le decís, yo creo que hay dos palabras, vos sumaste el letargo, yo uso la de ficción, porque la ficción lo único que hace es entrar en un letargo para el momento en que la realidad nos golpee de frente, como tardó
el coronavirus en golpear de frente, también va a tardar en golpearnos de frente la actividad económica en ese momento que llegue la evaluación del oficial. Y aquí tenemos que seguimos 7 puntos abajo, medido interanualmente, muy abajo, obviamente, pero 2 puntos arriba medido en relación a lo que había sido agosto, y va a ser un poco más aún octubre respecto a septiembre por el bendito atraso cambiario. Esto que genera Emi, en 10 segundos que le dejamos este nuevo gráfico, y que aprovecho si quiero, porque siempre me olvido, agradezco a Bruno Paniel, un gran economista que nos proporciona este gráfico, y a otro que nos, también, siempre pasa datos, como ya pasó hoy también, a Martín Polo, que son dos que siempre le tomamos prestado este tipo de estadísticas. Fíjate, emisión monetaria, 1.670 millones de dólares llevamos en noviembre, ya se emitieron 60.000 más, estamos en un estado de situación muy grave. ¿Por qué? Yo te dije, perdón, esto es 1.600 millones de pesos, ¿sí? Es decir, 1,7 billones de pesos, cuando la base monetaria, Emi, el 31 de diciembre, cuando ya se había emitido mucho en diciembre, todavía falta lo que se emite en diciembre de este año, que va a ser mínimo 200.000 millones de pesos, se calcula, era 1,9 billones. Es decir, estamos casi en un 100% de emisión monetaria sobre lo que era la base en diciembre del año pasado. Es calamitoso, ¿sí? Y con menos reservas, porque ni siquiera han acompañado en cuanto al crecimiento de las reservas internacionales. Todo Esto esto, es, perdón, esto es 1,6 billones de pesos acumulados, ¿no? exactamente, que no todo es impacto en la base monetaria, porque en la base hay unos 600.000 millones de pesos y te falta 1 billón de pesos que está todo metido va debajo de la alfombra vía LELIX y pases, ¿sí? Que eso en un momento, obviamente, primero que paga intereses, casi un 40% anual, y segundo, que tiene que pasar a la base monetaria y va a ser más temprano que tarde. Bueno, evidentemente en ese caso se comió uno de los stocks que había recibido de la administración anterior, que en este caso era un no stock, ¿no? El no stock de emisión, porque vemos que había cero en enero. Claramente ese cartucho el gobierno durante este año lo usó completo. Vamos a ver qué hace en 2021. Bueno, Seba, Exactamente. Yo te diría, y ahora pasamos, perdóname que te interrumpí, muy bien señalado el stock de base monetaria, que no tenía mucho emitido y se lo comió en este primer año, con la pandemia también, es verdad. El segundo stock son las reservas netas, pasamos, lo vimos ya la semana pasada, de 10.000 a cero, ¿sí? Y el tercero, que es gravísimo, el superávit comercial, que es el que te permite generar nuevas reservas, que estábamos en 1.000 y pico de millones, en 1.500 millones promedio mensual, y hoy estamos en, como veamos, si ves en 500 millones y adelantando importaciones en cero. y te agrego un cuarto que es silencioso, que es el stock energético. Así que Muy, creo que muy los bien. fabricantes de grupos electrógenos de acá a un par de años van a estar de vuelta como en 2013, 2014. Bueno, lo que pasa es que los argentinos tenemos poca memoria, pero realmente tenemos que pensar en esas cosas que son más del día a día, precisamente, ¿no? Porque sin energía no podemos vivir. Bueno, Seba, y ahora yendo un poco al panorama internacional, bursátil, local bursátil, o sea, todo para cerrar el resumen. Así es, cerramos el combo con los datos de Wall Street, los datos del Merval, de algún otro país, obviamente. Decíamos, totalmente favorable. El 14 de diciembre se reúne el colegio electoral en Estados Unidos y va a nominar a Joe Biden oficialmente como presidente. Esa es la fecha que podemos decir que tiene Trump, que si no evita eso, que parece al día de hoy inevitable, ya no va a haber reclamo posterior, aunque sigan en la justicia poniendo algunas denuncias, pero ya no haya reclamo que permita, que es lo que hace que frisee el mercado, que está todo jugado, que Biden va a ser el 20 de enero, la fecha en que él va a asumir, ¿no? Obviamente el nuevo presidente de Estados Unidos, y sumaré que obviamente tenemos grandísimas noticias de que muy pronto, mucho más temprano que tarde, se calcula ya en alguna de estas semanas pre-fiestas en diciembre, se va a empezar a vacunar a la gente de riesgo en Europa y en Estados Unidos sobre todo. Por lo tanto, sea diciembre, sea enero, aún con la segunda ola en pie en Estados Unidos y en todo el hemisferio norte, las noticias son más que positivas, y que hace que el S&P 500 haya cerrado la semana con el mejor viernes en su historia. $3.638 es lo que midió, aumento 2,25 en la semana, y fíjate, el real, otro 1% que se devaluó, y el petróleo que cada vez sube más. Fíjate que
el Brent está casi ya llegando a los $50, no digo que lo toque la semana que viene, pero es la tendencia, y el WTI en 45,50, que recordemos, esto es muy favorable también para Argentina, por el lado de sus exportaciones, pero también lo lleva a tener que actualizar precios de lo que son las tarifas, y en este caso las naftas de nuestro país. Y para cerrar, esto a nivel bursátil local trajo grandes beneficios. El riesgo país es lo que menos se movió, fíjate que los bonos no reaccionan, casi que no se movieron, por eso bajó 0,3% nada más y subieron ese porcentaje los bonos, pero los ADR que venían bajos y habían bajado fuerte la semana pasada, con tu grupo Galicia como referencia, más de 10%, en verbal en dólares 9% y en pesos casi un 8%, acompañado, obviamente siempre decimos, las empresas petroleras y los bancos son los que más reflejan el aumento de la actividad económica y la expectativa futura. Muy bien, Seba, clarito. La verdad, creo que tocamos todos los temas, a pesar de esta semana típica. Así que aprovecho, te saludo a vos, saludo a todos nuestros seguidores, les agradezco por la fidelidad. Y bueno, nos vemos en el próximo entrega. Así es, te mando un saludo, Emi. Lo único que no está claro, como verán, es el fondo, porque se puso negro, pero todavía nos ven un poquito, así que parece que se viene la tormenta, pero bueno, hablando de tormentas, esperemos que a nivel macroeconómico no lleguen, pero que no sea solamente por una cuestión de postergar, sino por que cambien las expectativas. Un abrazo grande para todos y buen fin de semana.